Hola, bienvenidos a Midas Latam, reunión de noviembre. Soy Jessica, la coordinador de Midas. La red Midas tiene como objetivo promover la ciencia para mejorar la preparación y la respuesta global contra las amenazas de enfermedades infecciosas a través de la investigación, la capacitación, la promoción y el servicio. Christian. Sí, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una sesión muy especial. Yo soy Cristian García, médico, saludista, académico de la Universidad de Santiago y coordinador de el MIDAS Latinoamérica. Y me encuentro junto a Daniel Vilela, que es nuestro otro coordinador que nos ayuda y está con nosotros desde Brasil, desde Fiocruz. Daniel. Gracias, Cristian. Este grupo de Midas Latinoamérica está preparado para hacer encuentros como seminarios para la gente de toda Latinoamérica para hablar de los problemas de la modelación, de transmisión de enfermedades infecciosas y de los problemas de salud pública que nuestros países están con el momento como COVID, como la COVID-19, ¿no? Y entonces hacemos reuniones regulares para hablar de las investigaciones de nuestros proyectos que estamos trabajando y tener esa red de investigadores, de profesores, de estudiantes de nuestros países. Entonces, tengo mucho gusto de coordinar junto con Cristian y promover uno de los encuentros como lo que tenemos hoy. Entonces, le paso a Cristian que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias, Daniel. Bueno, uno de los problemas que nosotros encontramos y nos pasa en la ciencia es que muchas veces nos cuesta poder comunicarlo de manera efectiva, contar esas historias hacia la comunidad, hacia los tomadores de decisión y poder generar esta sinergia entre conocimiento, ciencia y poder implementar o comunicar para que las personas se informen de mejor manera. Cuando pensábamos cómo pudiésemos apoyar a esto, nos surgió la idea de invitar a este lujo de invitados. Nos acompaña Pato Escala. Él es productor de la agencia Punk Robot, que es una productora de animación en Chile, y es nada más y nada menos que ganador del Oscar junto con su productora al mejor corto de animación el año 2016, y de hecho es el primer Oscar que obtuvo Chile en su historia. Por eso estamos aquí para que nos cuente cómo construir historias y cómo comunicarlas de mejor manera. Pato, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando Cristian me invitó a participar en esto, lo encontré un desafío. Pensé cómo uno logra transmitir quizás lo que nosotros hacemos de forma natural, porque llevamos 14 años haciéndolo, y me pareció también interesante poder profundizar y tratar de encontrar el nexo de cómo contar una historia está relacionado con el funcionamiento del ser humano. Entonces, preparé una pequeña presentación con lo que fui investigando estos días. Encontré cosas muy interesantes que espero que les sirvan. Y quiero partir contándoles la historia de nosotros, de Punk Robot, de los 4 socios que hay detrás. Así que denme un segundo. ¿Pueden ver la presentación? Excelente. Se ve perfecto. Bueno, como les decía,
Panrod somos 4 socios, está Gabriel, la Antonia, la Mari y yo, y bueno, la Antonia y la Mari son primas, y Gabriel en ese tiempo era novio de Antonia y yo era novio de Mari, y ellas vivían juntas, entonces nos juntábamos siempre los 4 a ver una película, a comer una pizza, y siempre conversábamos cómo podíamos, con nuestros conocimientos, con las herramientas que teníamos, hacer nuestro aporte a la sociedad. Eh, a veces uno identifica y dice como, claro, un médico hace un aporte todos los días, ¿cierto? Está, por decirlo como de una manera simple, salvando vidas. ¿Cuál es el aporte que hacemos nosotros? Entonces, dentro de eso, nos dimos cuenta de que no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, no existían contenidos apropiados para niños y niñas. Se estaban transmitiendo telenovelas como contenidos para ellos, cuando en verdad los niños en otros lugares del mundo, los contenidos que se les entregan se segmentan por edades de 2 a 4 años, de 4 a 6 años, de 6 a 12 años, y es porque ellos en su proceso de formación todavía no están preparados para recibir contenidos que pueden tener o llevarlos a una emocionalidad más fuerte. Entonces, de esa manera, nace Punk Robot, que es nuestra productora, y con la misma incertidumbre decidíamos a poder hacer estos contenidos. Partimos de esta manera, en el living del mismo departamento donde vivían la Antonia y la Mari. Le pedimos ayuda a algunos amigos que se ven aquí, parece una foto muy antigua, como si fuera de los años 80, pero la tecnología yo creo que ha avanzado rápido, y por lo mismo quizás se ve más antigua de lo que es, porque es una foto del 2008, y le pedimos a algunos amigos que nos apoyaran, y les contamos la idea que teníamos detrás, y les dijimos que queríamos hacer contenidos preescolares. Estas son 3 series que ya hemos hecho, que buscan enseñar conceptos básicos. Nos enfocamos en el segmento preescolar, entre 2 a 6 años, porque sentíamos que era donde podíamos hacer como nuestro mayor aporte. Y dentro de eso, de repente nos fuimos dando cuenta de que nuestro aporte a la sociedad era a través de las historias. Entonces, un día llegó Gabriel, que es el director del estudio, y nos dijo que quería contar la historia de un oso que era separado de su familia para llevárselo al circo. Y así, bajo esa premisa, nace el corto de Historia de un oso, que es el que contaba Cristian al inicio, ¿cierto? Que partió como un proyecto que iba a ser relativamente sencillo. Teníamos presupuestado demorarnos 1 año, terminamos demorándonos 4 años, y creo que específicamente lo que nos motivó a trabajar durante todo ese tiempo fue exactamente lo que les decía en ese inicio, que cuando Gabriel nos dijo la premisa, nos contó que para él era una analogía de la historia de su familia. A su abuelo en la dictadura en Chile se lo habían llevado los militares, y después de eso se tuvo que exiliar, o se fue exiliado, y Gabriel, como niño, no pudo conocer a su abuelo hasta muchos años después. Entonces, él nos decía como, ¿por qué por diferentes visiones políticas una familia va a ser separada a la fuerza? Y fue lo que trató de transmitir con el cortometraje, y ese mensaje que se transmitía a todos nos llegaba muy profundamente, sin quizás hasta el día de hoy yo entender realmente por qué a todos nos puede afectar tanto una historia. Entonces, este corto, como decía Cristian, queda nominado a los premios de la Academia, ¿cierto? Los premios Oscar. Para nosotros fue un momento muy alucinante. Nos dio la posibilidad de compartir con gente de la industria que nunca pensamos que íbamos a poder como conocer. Estaban como nuestros ídolos de la vida, la gente que vimos las primeras películas, que alucinamos, como Steven Spielberg, estaban ahí
al lado de nosotros, también como nominados en alguna categoría, y terminamos ganando un premio que nunca pensamos que podíamos ganar, que era inalcanzable, y pasar de ese living a recibir el que es el reconocimiento más grande como dentro de la industria audiovisual, eh, para nosotros fue muy impactante, y quizás está lleno también de emociones, porque finalmente reflejan el trabajo y la visión que hubo detrás del equipo. Creo que más allá del reconocimiento, lo que siempre hemos conversado internamente es que mientras sigamos haciendo lo que para nosotros es lo que sentimos nuestro aporte a la sociedad, los reconocimientos pueden o no estar, pero si el mensaje que estamos entregando a nosotros nos llena, ese es el camino que queremos seguir. Entonces, en este análisis del poder de las historias, ¿cierto? Me puse a pensar como en 3 películas que siempre me han gustado mucho. Quizás son como más mainstream porque son las que uno está acostumbrado a ver, y, y, y no sé si a ustedes les pasa, pero hoy día pensaba como estas películas tienen un factor en común, ¿cierto? Perder al papá, perder al hijo, perder a una persona que uno ama, ¿cierto? A la pareja. Eh, entonces, ¿por qué esas emociones están en las películas, y por qué, y por qué o de qué manera se construyen estas historias, siempre poniendo al personaje, al protagonista, en una situación donde hay una pérdida tan grande? Por, no es casualidad, ¿cierto? Entonces, esa búsqueda de la emoción, de entender que cuando uno se enamora, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno triunfa, cuando uno fracasa, cuando uno ayuda a alguien, cuando uno hace reír, cuando uno recuerda, tiene un efecto en nosotros, que es lo que hace que cuando vayamos a ver una película, ¿cierto? Esa historia está construida de tal manera para que nosotros nos emocionemos, lo pasemos bien, riamos, finalmente salgamos del cine inspirados. Y buscando como la conexión con la ciencia, ¿cierto? Con el humano, entendí que eran hormonas que se liberan, ¿cierto? Seguramente es algo que ustedes ya saben, pero para mí fue muy interesante entender la conexión hoy día. Encontré un video de una persona que es la que llega a estas conclusiones, ¿cierto? Estas conclusiones no son mías, son de David Phillips, que tiene varias charlas de storytelling, y me pareció clave lo que él planteaba al momento de que cuando nosotros estamos contando una historia, lo que hacen al darnos, al ayudarnos a liberar oxitocina, ¿cierto? A través de poner al personaje en una situación en la que nosotros vamos a empatizar, porque todos tenemos familia, todos hemos perdido a un ser querido, entonces cuando lo vemos reflejado en la pantalla en un personaje, de inmediato empatizamos con él, y de inmediato empezamos a generar estas hormonas, y empezamos a conectar con la historia que estamos viendo, a conectar con lo que nos quieren decir, a conectar con las emociones del personaje, empezamos a defender al personaje si es que está en una situación de riesgo, queremos que triunfe al final de la película, ¿cierto? Por lo mismo también dentro de esta fórmula de contar historias, buscan momentos en los que nos van a hacer reír, nos van a mantener relajados, nos van a mantener concentrados. Lo mismo se puede hacer como a la inversa, ¿cierto? Las películas como de suspenso, de terror, ayudan a liberar quizás otras hormonas que nos producen otros sentimientos diferentes a los que cuenta una historia más tradicional o infantil o de todo público. Entonces, dentro de eso, yo siempre pienso y siempre
como naturalmente un poco como les decía antes, como lo he asumido, que cuando yo quiero contar una historia, ¿cierto? O cuando yo tengo que presentar sobre algo, trato de partir siempre en base a una experiencia personal. Así como el corto de Historia de un oso, Gabriel nos contaba sobre su abuelo, yo de repente pienso cuál es la experiencia personal que me ayuda a entender por qué el valor de la historia y que me ayuda a conectar con la persona con la que estoy conversando. Entonces, creo que en ese sentido, dentro de la construcción de una historia, como que pensaba hoy día un poco que todos hemos vivido historias, ¿cierto? Desde que nacemos, yo me acuerdo de historias con mi papá, con mi mamá, me acuerdo que mi mamá no podía tener más hijos después de mí y logró tenerlo después de 10 años. Me acuerdo de mi primer gol, me acuerdo del primer tío que murió como en la familia, como son cosas que uno tiene, ¿cierto? Todos hemos vivido y todas esas vivencias se transforman en historias y por lo tanto todos podemos contar nuestras propias historias. Cuando vienen desde un punto de vista personal, al final lo que uno está haciendo es abrirse, mostrarse vulnerable y quizás eso siempre se puede enlazar, ¿cierto? A lo que uno quiere explicar. No quiero hacer como un ejemplo científico porque quizás sería burdo de mi parte, pero creo que en el fondo esa conexión la pueden hacer ustedes, ¿cierto? Si es que el organismo funciona de cierta manera en la que ustedes ven que hay una pérdida de algo, pueden hablar sobre la pérdida, o si es que hay eh, no sé, como algún organismo que genera un proceso de ayuda, pueden ver cómo hacer la analogía y transformar a ese personaje quizás o sea, transformar esa célula en un superhéroe o no sé, o esa mitocondria, ¿cierto?, en un superhéroe y contar la historia desde ahí. Entonces creo que cuando uno está haciendo esta construcción, si uno logra traspasarlo a vivencias propias, verdaderas, también uno logra empezar a mantener la atención y a liberar estas hormonas que van a ayudar que la concentración de la persona esté enfocada en lo que nosotros le estamos contando. Por lo mismo, creo que eso ayuda por lo mismo creo que es súper relevante como involucrar al otro en la historia que uno está contando, de qué manera uno logra conectar, ¿cierto? Como todos tenemos vivencias que se relacionan y que por lo mismo al momento de contar una historia, ya sea en una película o en la vida real, se generan como estas situaciones que todos hemos vivido y por lo tanto, que era algo que decía David Phillips en uno de los videos que estuve viendo, es clave cuando ustedes pueden como ordenar sus historias y un poco indexarlas y entender cuáles pueden producir oxitocina o endorfina. Para mí no hay como un patrón de cómo contar una historia, pero sí creo que es clave cuando ustedes logran hacer estos vínculos, estos nexos, para saber de qué manera van a lograr que con la historia que están contando, la persona pueda ir liberando estas hormonas para generar estos niveles de atención, de vínculo, de empatía con lo que ustedes quieren transmitir. Esa fue un poco mi reflexión que hice sobre el storytelling. Muchas gracias, Pato. Muy interesante, porque no sé, Daniel, si te pasó, o Jessica, que cuando uno ve las condiciones, por ejemplo, con las que empezaron ustedes,
ve reflejado mucho las condiciones en las que muchas veces trabajan los científicos en Latinoamérica. ¿Ah? ¿O no? A veces condiciones precarias, bajos presupuestos, tratando de hacer mucho con bastante poco. Y de hecho en Latinoamérica, en términos de ciencia, se hace buena ciencia y muchas veces con muy poco. ¿Ah? Y ahí viene la creatividad y la forma y cómo transmitirlo. ¿Ah? No sé si tienes alguna pregunta o comentario, Daniel. Estás Está con el muteado. micrófono apagado. Sí, claro. A mí me encantó, me pareció interesantísimo escuchar toda esa experiencia y como tener eso que pasó. Muchas cosas me ocurrieron de preguntar, estoy tratando de organizar un poco lo que yo pensé aquí. Yo me acordé que, así, como Cristian habló, ¿no? Que nosotros pasamos muchas veces por dificultades de cómo hacer los estudios y entonces ahí tenemos que tener esa creatividad un poco para solucionar y conseguir conseguir, ¿no? Los resultados que buscamos. Pero estuve pensando aquí una vez como, pero otras cosas que yo pensé, así, tenemos muchas veces temas que son difíciles de pasar para la gente, ¿no? Temas que son complejos. Y bueno, claro, yo me acuerdo con un estudio que yo hice una vez, un- una revista me entró en contacto y hizo ilustraciones, entonces tenía unos dibujos que mostraban ahí cómo era la cosa era sobre encontrar un problema de estimación de número de mosquitos que transmitían enfermedades. Entonces, pero tenía toda una solución que era matemática y estadística, pero ellos pusieron dibujos de una persona que iba como si estuviera cazando, ¿no? Ahí en los mosquitos. Entonces, era más para un público más joven. Pero entonces yo creo que esa sería una forma de traer temas que son más difíciles, ¿no? Ilustraciones y para poder tener un público más general, ¿no? Y muchas veces nosotros que estamos haciendo nuestros estudios, nuestras investigaciones, estamos más comunicando para nosotros mismos y si queremos un público más general, tenemos que tener otras herramientas, otras técnicas y eso que estuve pensando, lo que se podía hacer. No sé si piensas tienes otros comentarios, otras sugerencias, ¿qué le parece? Quizá el Pato me puede corregir, ¿ah? Pero ¿sabes lo que veo, Daniel? Y dentro de, cuando hacemos ciencia vamos, y claro, comunicamos entre pares, mucha importancia en el cómo se hizo, ¿cierto? En los métodos, porque es parte del método científico. Es como que si nosotros en una presentación así o cuando hacen el corto muestran su producto final, nos explicaran cómo funcionan los equipos de edición de video y cómo funciona eso, el detalle. Pero claro, quizá nuestra función también para poder llegar y comunicar mejor esos resultados es pasar a ese mensaje, porque todo se hace con un objetivo, ¿ah? Y ir directo a ese mensaje de manera sencilla y directa, y quizás saber a quién estamos comunicando y tratar de evocar. Me encantó eso, me acordé de otra película, Pato, de Ratatouille. Hay una escena donde va el crítico y se sienta y prueba el plato y el tipo le viene un flashback de cuando era niño. Creo que ahí está el desafío de cómo hacer y conectar con las personas, como bien decías tú, Daniel, cómo nosotros conectamos que el mensaje de cómo podemos encontrar mejor la forma de cuántos mosquitos hay y por qué es importante para ellos. Quizás ahí hay algo, ¿no, Pato? ¿Cómo podemos Sí, avanzar? yo creo que de una u otra manera quizás a veces les toca enfrentarse más que a un público solamente más amplio, sino que a personas que puede que no estén viendo como el resultado completo del trabajo que hacen, y es bueno cuando uno puede contarlo a través de una historia, ya sea
como comentaban ustedes antes, a través de ilustraciones o encontrar la estructura narrativa para poder decir, oye, de nuevo, no quiero como hacer ejemplos porque no quiero como hacer un ejemplo burdo, pero en el fondo, ¿por qué quisimos hacer esta investigación del mosquito? Es porque afecta a tal cantidad de personas y quizás tomar como casos reales que puedan ayudar a también empatizar con lo que a veces puede ser solamente cifras, números o resultados. Y lo que me pareció interesante a mí como en estos días que estuve como viendo un poco de material de por qué las historias tienen este efecto en nosotros, es porque claro, en Ratatouille, cuando muestran esa escena, nosotros vemos que él recuerda a su mamá, que es algo que todos hacemos, ¿cierto? Pero lo interesante para mí hoy es que él la recuerda porque esa comida lo hizo liberar hormonas que lo ponen en una situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es algo que yo personalmente no sabía y que me gustó mucho y que quería como un poco hacer la conexión, porque creo que ustedes sí conocen mejor cómo funciona, ¿cierto?, el cuerpo humano, eh, y creo que en ese sentido van a poder hacer muchas más conexiones al momento de ejemplificar las investigaciones que hacen, los estudios que hacen y poder decir, oye, esto que te estoy contando tiene tal nivel de relevancia que te lo quiero contar de la mejor forma posible para que entiendas lo que hay detrás del trabajo que se está haciendo. Puede ser que, como decía Cristian, a veces uno se enamora tanto del trabajo que hace que quiere como explicar como el detalle del proceso paso a paso y ese detalle del proceso paso a paso quizás es un poco más complejo de entender cuando hay poco tiempo, cuando uno no tiene la capacidad de poder mostrarlo visualmente, porque a veces también nuestra capacidad de atención tiene un tiempo limitado, ¿cierto? Entonces, creo que, creo que por ahí hay ciertas herramientas que también se pueden ir como investigando, pero la base de las historias, si ustedes se fijan como en las historias que ven en una película o en el cine, eh, tiene que ver con como cosas muy básicas que son emociones. Y esas emociones liberan hormonas. Entonces, si ustedes logran encontrar esa historia al momento de relatar un caso o una investigación y hacer esa conexión, quizás van a lograr también que el mensaje llegue de una manera más clara y efectiva. Sí, Sí, adelante, Daniel, adelante. no sé, ustedes me hablaron eso, ¿no? Y Cristian habló del cómo contar y estás hablando de esa parte. Y Ratatouille es fantástico, ¿no? A mí me encanta, así, la película esa. Y otra cosa que yo pensé también es como la estructura de narrativa, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos a presentar un trabajo, un poco de lo que dijiste, de que a veces tenemos un tiempo que es corto porque la persona quiere mostrar todos los detalles, pero uno de los errores que se puede pasar es querer mostrar la orden cronológica de cómo se pasó, ¿no? El estudio, pero muchas veces lo que es importante es, viendo en el inicio, já mostrar quais são os principais resultados. E muitas vezes, quando se conta a película, tem que construir todo um ambiente para chegar no final tendo um clímax, não? Uma coisa assim. Isso é uma diferença. Mas quizás o que nós temos que fazer um pouco é de deixar para mostrar a parte de como se hizo esse estudo e para que vai servir, não? Que vai afetar a gente, o que vai passar depois. Isso sim, para deixar para o final, para então poder ter esse poder de atração. Não sei se fui claro com isso. O que les parece? Sin duda, yo creo que es claro y es algo que también se investiga de cierta manera en el lenguaje cinematográfico,
porque la historia lineal, que es a lo que estamos como todos mayormente acostumbrados porque es la forma más fácil de procesar una historia, y por lo mismo todos contamos linealmente nuestras historias, creo que también es algo que en el cine se investiga, se cuestiona, se generan historias que van con un montaje alterno, donde vamos viendo dos situaciones al mismo tiempo, o con un montaje paralelo, donde vemos dos situaciones que ocurren en una cronología temporal distinta. Existen montajes circulares donde partimos donde el inicio y el final vuelven a ser el mismo y hay como una especie de ciclo que se cierra. Entonces, creo que en ese sentido hay algunas películas que parten por el final y terminan por el inicio, y tiene que ver un poco con lo que comentabas tú, ¿cierto? Como qué es lo que quiero lograr, cómo quiero impactar, de qué manera puedo contar esto que quiero decir de la mejor forma posible y transmitirlo de una manera que efectivamente logre tener claro cuál es el resultado que quiero entregar o el mensaje que quiero entregar, ¿cierto? Y para eso, y complemento, que también a los distintos públicos vamos a hacer un mensaje o lo vamos a armar de una manera un poquito distinta. No es lo mismo a un tomador de decisión que al público general y que a un grupo de pares, o, como nos pasa muy frecuentemente, un grupo de gente que es un par, pero no es experto en el tema, sino que es gente muy, muy instruida en temas de ciencia, pero no en el tema que estamos nosotros, de salud o no de salud necesariamente. Poder hacer eso creo que es un desafío tremendo. Y estoy tratando, y pensaba, ¿por qué nos pasa eso? ¿Ah? ¿Por qué nos pasa? Y me imagino que claro, en la gente que se dedica a contar historias, no, claro, no tiene que contar el proceso, pero en ciencia, generar una investigación, terminar con un paper o una investigación para presentarla, es un proceso largo. De hecho, nos contabas que partieron con 1 año de plazo y terminaron en 4. Esa historia la conocemos también, donde nunca se cumplen los plazos, cuesta mucho. Y es un proceso que es duro, que es largo, muchas veces doloroso y frustrante. Entonces, me parece que tendemos, es una naturaleza humana, demostrar que nosotros nos esforzamos mucho en hacer esto y contar todos esos detalles para llegar a las conclusiones que estamos mostrando. Quizás, claro, se puede hacer algo, pero poder sacarnos quizás ese ego o esa necesidad de mostrar que nosotros nos esforzamos mucho, que hicimos mucho, que está bien. Yo reconozco a todos quien haga desde una presentación simple hasta el paper más fantástico o el libro, que es un esfuerzo grande, difícil de coordinar todas las labores, distintas labores. Entonces, quizás ahí estaba reflexionando respecto a eso, enfocarse Yo no sé en cómo ese funciona, mensaje. sí, no sé cómo funciona en el caso de ustedes, pero me imagino que ni un paper es de inmediato la versión final, ¿cierto? Van pasando varias ediciones y seguramente hay revisores donde hay otras personas que también van colaborando. Eh, y por ejemplo, nosotros que en algún minuto nos invitaron a contar como una especie de charla de cómo habíamos hecho Historia de un oso, qué había significado, etc. La primera vez que la hicimos duró 2 horas. Y claro, nosotros estábamos felices, pero las personas igual están entretenidas, pero en algunas partes como que también uno quizás no filtra y le da la misma relevancia a todo. Y nosotros mismos nos fuimos dando cuenta, y esa primera charla de 2 horas después duró 1 hora 20 y después logramos que durara 1 hora, y cada vez que la íbamos repitiendo ya sabíamos exacto como en qué minuto la gente se reía, en qué minuto la gente ponía atención, en qué minuto la gente se emocionaba. Entonces, al final uno va limando un poco o puliendo la historia para que efectivamente se concentren como los momentos que efectivamente son los más relevantes. No, no es algo que naturalmente, ni siquiera para nosotros, sale como en una primera aproximación.
y un poco yo quizás incluso ahora sin quererlo, como les decía, como siempre parto como pensando en qué de mi vida puedo contar como en una instancia así. En este caso, como lo estábamos enfocando en contarles historias, quise contarles esa pequeña historia de cómo parte Punk Road, ¿cierto? Y eso ustedes vieron, Cristian de inmediato hizo la transferencia y dijo, todos partimos un poco igual, como después van saliendo otras pequeñas cosas. Entonces, cuando uno logra conectar y hacer esa transferencia, después la otra persona también tiene el estímulo de poder como compartir la suya, se genera, creo, una conexión y eso hace que se vaya nutriendo como el proceso de comunicación también. Fantástico. No sé si tiene algún otro comentario, Jessica o Daniel, otro más. Daniel, adelante. No, bueno, sí, yo estoy pensando aquí, déjame ver, entonces la cosa de lo... ¿Querías hablar, Cristian? No, termina nomás, porque tengo otra acotación. No, es eso un poco de poder... A veces yo me acuerdo de un trabajo que nosotros estamos en esa área de modelación de enfermedades infecciosas, entonces muchas veces hay personas de otros países que no tienen la vivencia, ¿verdad?, de tener esas enfermedades. Y una vez yo vi una persona haciendo ese comentario, ¿no? Que ustedes tienen esa enfermedad en tu país, ¿no? Porque él estaba haciendo el estudio y él simplemente no tenía, entonces tenía un poco, ¿no?, de vivir eso. Y ahora con COVID-19 todos nosotros tuvimos, ¿no? Entonces eso fue algo que pasó, que yo creo que marca, pone bastante que la gente tiene esa empatía, empatiza, ¿no? Como vos estabas mostrando en la presentación, de que todos nosotros supimos cómo fue la pandemia y ahí tenemos esa experiencia también. Eso también llama bastante la atención cuando se presentan los trabajos y tiene toda en nuestra área tiene eso, pero también tiene varias áreas ahí, ¿no? El área de los reporteros, de artístico, todas las personas poniendo un poco de esas experiencias. Eso me pasó aquí también. Daniel, y en eso que tú comentas, ¿te acuerdas una de las primeras reuniones que tuvimos con Rachel Sipi, que presentó la experiencia en Ecuador? Fue muy interesante porque inmediatamente todos los otros países, la gente de los otros países también comentó en su momento que estaban viendo el mismo problema, por ejemplo, en el análisis de datos, en la disponibilidad de datos para generar los análisis, y ahí se genera justamente, esta empatía, ¿cierto? Estamos todos con el mismo problema y se generó una dinámica bien interesante. Creo que ahí está parte de lo que nos comenta Pato, que es, me gusta también el tema del suspenso, el tema que pone de hacer reír con algo de humor. A veces tendemos a ser muy, muy formales, pero eso, cambiar un poco, cambiar los ritmos, generar cosas que no, generar la sorpresa, eh, puede ser algo también que favorezca mucho la atención cuando es algo que involucra la emoción, y para eso hay que conocer al público objetivo y generar un buen mensaje para que genere esta empatía, ¿cierto? Y focalizarlo en términos de que no solamente en nuestra experiencia de el proceso que vivimos, sino que la importancia del mensaje, finalmente. Y a veces parece que no tenemos tan claro cuál es el mensaje, ¿no? ¿Pasa un poquito eso o no? A nivel Pato o Daniel, a veces nos confundimos nosotros mismos. Nosotros intentamos profundizar en lo que queremos hacer hasta tener muy claro el mensaje, tan así que ojalá podamos como en 3 líneas explicar la base de un proyecto que puede tener 52 capítulos y ser 500 minutos de animación,
pero el corazón del proyecto tiene que poder explicarse en una storyline, que sería como la abstracción máxima de la historia. Perfecto. Daniel, ¿tienes algún otro más? Si no, le tengo un par de preguntas, pero eso tiene que ver ya con lo de Pato y su trabajo. ¿No querés? Puedes preguntarle. No, quizá el día de mañana podemos tener la historia, en vez de la historia de nosotros, podemos tener la historia de un paper. Sí, Cómo en es verdad. el proceso doloroso, largo, ¿cierto? Pero más allá, me llama mucho la atención que ustedes estén enfocados en parte del desarrollo infantil, el preescolar. Y en ese sentido también creo que en la educación de la ciencia, quizá aquí me salgo del grupo de modelamiento, pero sí con esta responsabilidad que tenemos en la educación, muchos de nosotros somos profesores universitarios, pero también cómo llegamos a los niños y cómo, si tienes algunos proyectos en ese sentido, cómo están armando esto, cómo ves tú el futuro de comunicar ciencia a niños, si fuésemos nosotros capaces de hacer eso, solucionaríamos parte de nuestros mensajes, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Qué proyectos tienen y cómo quieren seguir trabajando en esta línea? Bueno, yo creo que, como les decía en un inicio, mm, fuimos validando nuestra profesión, nuestras herramientas, a través de desarrollar contenidos que sintiéramos que que podían convertirse en un aporte, ¿cierto? Hay proyectos que están involucrando a los niños en ciencias. Nosotros no tenemos ni uno todavía, pero eh, estoy seguro que dentro del equipo hay ideas dando vuelta. También creo que todos los temas pueden ser alucinantes dependiendo de cómo uno los enfoque. Eh, en este minuto estamos haciendo una serie sobre diversidad y estamos haciendo otra serie que busca fomentar los conceptos del reciclaje, no solamente reciclar, sino que también reutilizar, rechazar. Y creo que en ese sentido tratamos de contar una historia entretenida para que esos conceptos sean parte de la historia, pero no necesariamente el corazón de la historia. Eh, por lo general, si uno quiere, ¿cierto? Como transmitir a los niños que es importante lavarse los dientes, es muy difícil que ellos lo hagan solamente porque un personaje les dice que hay que lavarse los dientes. Pero por ahí hicimos una serie que hablaba sobre los hábitos, sobre la importancia de los hábitos en la higiene bucal y en tener un estilo de vida saludable y cómo todo eso afectaba a los dientes de los niños a través de las historias de unos dientes que eran aventureros y que vivían como las mejores historias de su vida, ¿cierto? Y las mejores aventuras de su vida, pero íbamos reforzando estos conceptos en las cosas que ellos hacían, porque pasan a ser un modelo a imitar, un modelo a seguir. Dentro de las charlas que veía salía como, no sé, de repente en las películas uno ve a un personaje con ciertas zapatillas o a un personaje con cierto reloj y después como que uno se compra las zapatillas o el reloj porque se siente un poco ese personaje y sale caminando, hablando eh, como si fuera James Bond o como si fuera, no sé, El Padrino. Entonces creo que en ese sentido, de repente hay algo que es clave, que es entender que el concepto puro y duro a veces es más difícil de que quede si nosotros no lo podemos transmitir de una forma que efectivamente logre hacer que empaticemos, y eso es lo que nos pasa con los niños, ¿cierto? Que viene, no sé, pues, nos tocó, justo en este caso que les decía, como de los hábitos de higiene bucal, eh, ver un estudio de la Sociedad de Odontopediatría de la Universidad de Chile, donde ellos establecieron que un 80% de los niños, como en sus como dientes iniciales, ¿cierto? Tenían caries porque no generaban el hábito en ese minuto porque los papás decían como estos dientes se reemplazan.
y lo que no entendían era que no estaban generando un hábito a futuro. Entonces, creo que por ahí se hace relevante como para nosotros también hacer esa preinvestigación de los temas que vamos a tocar y entender por qué queremos contar esa historia. No es solamente como, en el caso nuestro, nunca ha sido hacer una serie solo porque queremos hablar de medio ambiente, sino que es entender como el momento actual que se vive para poder decir como toquemos este tema primero. Entonces, seguramente ahora que yo creo que para varias generaciones es como la primera pandemia que nos toca vivir, hay temas que van a empezar a ser súper necesarios de entender de una mejor manera y de poder profundizar y entender por, por qué o cómo logramos prevenirlos, logramos entender lo que está pasando, logramos explicarlos, etc. Sí, es una tarea importante, grande, y hay expertos, y ahí yo me confieso ignorante en todo lo que significan las ciencias del comportamiento y cambios de conducta. Hay varias teorías de cómo generar cambios de conducta en las personas, de hábitos, y es algo muy, muy complejo. Me parece que ahí tienen una línea que puede aportar mucho a eso. Así que, Pato, te agradezco. Ha sido una conversación muy interesante. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que nos contacten, conversemos, que sigan contactando y conversando en cómo podemos nosotros comunicar de mejor manera desde la ciencia, pero al final de cualquier historia, cualquier mensaje que sea importante para nuestra sociedad. Daniel. Le agradeço muchísimo a Pato, fue muy interesante esa parte, como yo estaba diciendo, con lo que hubo la pandemia, yo fui llamado, ¿no? De poder pasar eso para la gente, poder entrevistas, y entonces eso es algo que viene me pasando bastante por por la mente, de cómo transmitir la información, y yo creo que esa experiencia es muy importante de storytelling. Entonces, le agradezco muchísimo a Pato y nos mantenemos en contacto. Y muchas gracias. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Suerte, Pato, y nos vemos hasta una próxima oportunidad, espero. Muchas gracias. Excelente. Y para la gente del Maidas, nos vemos en diciembre. No tenemos nuestra sesión, pero volvemos en enero. Que estén muy bien. Hasta la Chao. próxima. Gracias. Chao.